Buenas tardes, jóvenes emprendedores. Hoy les vamos a explicar los diferentes tipos de sociedades que existen en México y cuáles va a funcionar mejor para su negocio. La primera sociedad que les queremos explicar es la sociedad en nombre colectivo. En esta sociedad, los socios responden de modo subsidiario, solidario e ilimitado por todas las obligaciones. Así que tengan cuidado, no va a haber tal cosa como la responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque cualquier cláusula que se ponga sobre responsabilidad limitada no se tiene por puesta. Los socios, sin embargo, pueden establecer que la responsabilidad de un socio vaya en cuanto a una proporción de las obligaciones determinadas. Ahora, en cuanto a la razón social, esta se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren todos, se añadirán las palabras compañía o equivalentes. En esta sociedad no se necesita poner un mínimo de capital. Las reservas representan el 5% de las utilidades anuales hasta reunir 20% del capital social fijo. Y esto sería todo por la primera sociedad. Bueno, jóvenes emprendedores, ahora vamos a explicar lo que es la sociedad en comandita simple. En la sociedad de comandita simple existen dos tipos de socios. Esos son los comanditados. Tienen una responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada. Y los comanditarios se determina por sus aportaciones, salvo que hayan tomado parte en alguna operación o administre de manera habitual los negocios de la sociedad. Bueno, la razón social se formará por los nombres de uno o más comanditados, seguidos de las palabras y compañía u otros equivalentes, cuando en ella no figuran los de todos. A la razón social siempre se agregarán las palabras sociedad en comandita o su abreviatura SC. No se establece un mínimo de capital y las reservas representan 5% de las utilidades anuales hasta reunir 20% del capital social fijo. Existe un mínimo de 2 socios en adelante, no tiene ningún límite de socios. La sociedad en comandita por acciones, al igual que la sociedad en comandita, esta sociedad tiene dos tipos de socios, los comanditados y los comanditarios. La diferencia es que su capital se representa por acciones, por lo que no todos los socios están obligados a las mismas responsabilidades. El socio comanditario quedará obligado solidariamente para con los terceros por todas las obligaciones de la sociedad en que haya tomado parte o en las que no haya tenido parte. Es importante tener en cuenta que los socios comanditarios no pueden ser administradores, a pesar del poder de autoridad y vigilar su sociedad. No se establece un mínimo de capital al igual que la Sociedad de responsabilidad limitada. En esta sociedad, las partes son indivisibles y no pueden estar representadas por títulos negociables. Los socios pueden ser o elegir administradores y su responsabilidad se define por el monto de su parte social. Si un socio tiene el poder de administrar, responde ilimitadamente de las deudas sociales, mientras que los que no tienen ese poder responden solo por su contribución. En caso de la razón social, se agrega el término de SRL, que significa Sociedad de Responsabilidad Limitada. El mínimo de capital es de 3 millones de pesos. Como mínimo, 50% de esta cantidad debe estar pagado. La sociedad anónima se caracteriza porque su capital está representado por acciones nominativas. Los socios están obligados al monto de sus acciones, en efectivo o en especie, y los administradores tienen responsabilidad ilimitada. El mínimo de capital es de 50,000 pesos. Existe un mínimo de 2 socios y no tiene limitaciones en el número de socios. Su duración puede ser de 1 a 99 años. Estas sociedades pueden ser cerradas o abiertas, es decir, pueden hacer oferta pública de acciones. La cooperativa ofrece rendimientos por trabajo o por consumo, y no todos los socios pertenecen a la clase trabajadora. La responsabilidad puede ser limitada o suplementada, la que los socios responden hasta la cantidad determinada del acta constitutiva. No se establece un mínimo de capital social, sin embargo, este siempre debe ser variable. El fondo de reserva se constituye con 10 o 20% de los rendimientos de cada ejercicio social. Existe un mínimo de 5 socios, pero un máximo ilimitado. Sociedad por acciones simplificada. Es un nuevo tipo de sociedad que se constituye de una manera más fácil que una sociedad anónima. La pueden formar una o varias personas humanas o jurídicas. En las SAS la responsabilidad de los socios está limitada a sus acciones. Una sociedad por acciones simplificada puede constituir o ser parte de otra SAS, sí, pero si es una SAS unipersonal no puede formar otra SAS unipersonal. ¿Cómo se forma una sociedad por acciones simplificada? Bueno, puede ser por instrumento público o privado. Si se hace por privado, debe tener las firmas certificadas por un juez, un escribano, banco u otra autoridad competente del registro público que corresponda. Se puede constituir por medios digitales.
con firma digital. Luego, el instrumento de constitución debe ser enviado al registro público para su inscripción. Bueno, jóvenes emprendedores, esto fue todo. Espero les sirva para la creación de su negocio.